Bienvenidos a todos. Me presento, mi nombre es Juan Pablo Benítez. Voy a ser su docente que los va a acompañar durante este trayecto en lo que es la fisiología respiratoria. Voy a tener el gusto de poder compartir este camino y espero poder ayudarlos en el proceso de aprendizaje de lo que es la fisiología respiratoria. ¿Sí? Estoy trabajando ya con medicina desde el año pasado y me tocó trabajar con la Facultad de Viña del Mar y la Facultad o con la sede de Viña del Mar y con la sede de Santiago. Así que con esto voy a conocer ahora a las tres sedes. Así que espero sorprenderme gratamente como lo hice el año pasado con ustedes y los invito a que ojalá sean lo más participativos posible en las clases. Eh, Así que no sé si es que quieren realizar alguna pregunta, alguna consulta, algo previo a dar inicio a esta clase. Algo que quieran consultar. ¿No? ¿Creen que no? Ok. Bueno, entonces, la idea es que tenemos clase hoy día miércoles hasta las 11:05, 11:10, ¿o no? Si mal no recuerdo con los horarios de la UNAP. 11:05, ok. Ya, entonces, ¿les parece que a la mitad tengamos un break de 10 minutos? Ya, entonces, ustedes me avisan, yo creo que como tipo 10:05 o entre las 9 y no, entre las 9:50 y las 10, más o menos podríamos tener un recreo. Ustedes me avisan más o menos cuando ya sientan que necesitamos hacer un descanso. ¿Sí? Así que bueno, partamos entonces. Fisiología respiratoria. Bueno, algunos conceptos. El sistema respiratorio cumple múltiples funciones, dentro de las que se destacan las funciones más características que son funciones reguladoras de la homeostasis, y dentro de ellas entonces vamos a destacar la capacidad de intercambio gaseoso, que se da a través de los procesos de ventilación, por los cuales a través de la ventilación yo permito que a través de cambios de presión el aire pueda ingresar desde el ambiente hacia el alveolo y viceversa, desde el alveolo hacia el ambiente. En este proceso, entonces, el aire va a llegar a la unidad funcional de la estructura del pulmón, que es el parénquima, y en esta región de la sino pulmonar vamos a encontrarnos con la unidad funcional, que es el alveolo. Entonces, este alveolo tiene la capacidad o la característica de poder generar un mecanismo de difusión selectiva de gases que va a permitir justamente hacer modificaciones de las concentraciones de oxígeno y CO2, permitiendo que estos valores se mantengan estables dentro de la sangre arterial. ¿Saben más o menos cuáles son los valores de referencia de estos gases en arterias? La presión arterial de oxígeno y de CO2. Ya, entonces acordarnos de que existen presiones arteriales de oxígeno y presiones venosas de oxígeno. ¿Sí? Bueno, normalmente la presión arterial está aproximadamente en 100 milímetros de mercurio. Entre 90 a 100 milímetros de mercurio, un valor de referencia. En cambio, la presión venosa está en 40. ¿Por qué? Porque en el proceso, entonces, una vez que se realiza el intercambio, volvemos los valores a
sus valores arteriales a través de la circulación menor, y cuando vuelvan al sistema, entonces van a realizar a través del sistema cardiovascular, como ustedes ya vieron, el proceso de intercambio gaseoso a nivel de los tejidos. Entonces, a los niveles de los tejidos usualmente tienen presiones de oxígeno inferior a 40. Entonces, extraen aproximadamente unos 60 mililitros de mercurio de oxígeno a los tejidos, y ahora los valores de oxígeno venoso pasan a 40. ¿Sí? En contraste, el CO2 a nivel arterial está en unos 40 milímetros de mercurio. Y cuando llegamos a los tejidos a través del ciclo de Krebs normalmente generan respiración celular, y en ese proceso de respiración celular producimos CO2. Entonces eso genera que los valores arteriales de CO2 ahora se modifiquen a valores venosos de CO2, donde se elevan a 46 milímetros de mercurio. ¿Sí? Ahora, por otra parte, además de, entonces este intercambio gaseoso que está ocurriendo constantemente entre la circulación menor y la circulación mayor, permite que los gases arteriales se mantengan relativamente estables en el tiempo. Por otra parte, tenemos la regulación del pH. ¿Por qué? Porque si ustedes si mal recuerdan, ustedes deberían tener considerando que el pH es la relación del logaritmo inverso que existe de la concentración de protones, ¿cierto? Pero eso también se puede interpretar como la relación que existe entre la concentración de bicarbonato partido por CO2, por el gradiente de solubilidad de este, por una constante K más el logaritmo de la relación que existe de estos valores. ¿Sí? Y si ustedes se acuerdan de bioquímica, ¿por qué consideramos estas sustancias como el bicarbonato y el CO2 como valores relevantes para la concentración de protones? Porque si es que ustedes se acuerdan, el bicarbonato reacciona. Y esta reacción que ocurre entre el bicarbonato y los protones, como sistema de buffer, se pueden transformar en ácido carbónico, y el ácido carbónico a su vez luego se disocia, porque es un ácido débil, en CO2 más agua. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa reacción química? Donde la enzima que actúa acá es la anhidrasa carbónica. Entonces, ¿por qué el pulmón podría estar ayudándonos a la modificación del pH? Porque como modifica la concentración de CO2 a través de hiperventilación, disminuye la concentración de CO2, o a través de la hipoventilación, aumenta la concentración de CO2, eso va a tener impactos directos sobre el balance de bicarbonato y de protones. Así que por eso es que cada vez que ustedes, por ejemplo, realicen una actividad física en la cual se acidifica el medio, ustedes tienden a generar como respuesta ventilatoria hiperventilar. ¿Sí? Y en el proceso también de ventilación, además de intercambiar gases, oxígeno, CO2, regular el pH, también tiene una labor importante sobre la eliminación de agua, que es la pérdida insensible que normalmente ocurre y que es variable, y podrían ser un 350 ml aproximadamente. Es el gradiente de solubilidad del CO2. Entonces, cuando nosotros en la fórmula anotamos el CO2, eso lo tenemos que multiplicar por 0.003. Pero ya llegaremos a eso, tranquilo. Bueno, dentro de estas funciones, además encontramos
funciones anexas que están asociadas al sentido del olfato. Entonces, cada vez que hacemos inspiración, aire ingresa en este y tenemos nuestras células olfatorias, que son células neuronales bipolares, y tenemos la capacidad de filtrar el aire y también de la fonación. Cada vez que expiramos, nuestra laringe tiene la capacidad de modificar la posición de las cuerdas vocales y la tensión de esta, y por lo tanto permite la generación de lo que es el sonido. Así que bueno, cuando nosotros vamos a la organización del sistema respiratorio, tenemos que considerar que tenemos un aparato complejo, diverso, que se conforma por vías aéreas mayores, vías aéreas menores o inferiores, que se asocian a un órgano que es el pulmón, y este pulmón está inserto dentro de una región torácica, y este tórax está conjunto a un sistema pleural que permite una mecánica ventilatoria. ¿Para qué generar todo este mecanismo? Para realizar un fenómeno que se llama ventilar. ¿Y qué es la ventilación? Como les nombré anteriormente, es el mecanismo por el cual, a través de los cambios de presión que sufre el pulmón de la mecánica ventilatoria, permite que el alveolo tenga mayor o menor presión. Este fenómeno entonces permite que el aire pueda ingresar a la vía aérea o egresar de la vía aérea, generando los fenómenos de inspiración o expiración. ¿Sí? Entonces, este fenómeno de ventilación permite el concepto de convección externa. ¿Por qué? Porque moviliza el aire desde el ambiente hacia el alveolo. Y hasta que el gas no difunda por la barrera alveolo-capilar, no estamos todavía en el medio interno. ¿Sí? Posterior a esto, una vez que ya llegamos a las concentraciones de los gases a nivel alveolar inspiratorio, entonces el oxígeno aquí llega con unos 100 milímetros de mercurio de presión y el CO2 llega a unos 40. Generamos el intercambio gaseoso, donde el oxígeno venía con 40 y el CO2 venía con 46. ¿Y cuál aprendieron en la primera unidad de fisiología? A través de la diferencia de gases, entonces se genera un mecanismo de difusión simple. Y este transporte vacío a través de la difusión simple permite que el oxígeno pueda ingresar y el CO2 pueda egresar de los capilares hacia el alveolo, generando este mecanismo de transporte. Y posteriormente, el sistema respiratorio está asociado al sistema cardiovascular, en la cual el circuito menor va a bombear sangre constantemente hacia esta relación alveolo capilar, y va a retornar entonces al ventrículo izquierdo, el cual va a expulsar esta sangre en dirección al sistema, para que ahora exista un mecanismo de difusión en relación al lecho capilar tisular y las células de nuestro organismo. Y eso nos lleva después a que dentro de las células se genere la respiración celular como tal, en la cual vamos a utilizar al final de la cadena transportadora de electrones el oxígeno como un último captador de protones y de electrones para formar agua. En el ciclo de Krebs, que también ocurre en la mitocondria, la generación de CO2. Y eso entonces va a retornar al pulmón y vamos a realizar todos estos fenómenos nuevamente. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Claro, con los conceptos de ventilar, difundir, convección externa, convección interna, que sería el movimiento del gas por el sistema cardiovascular, y mecanismos de difusión pulmonar y difusión tisular. Ya, excelente. Así que para llevar a cabo todos estos procesos y mantener
el metabolismo celular, que lo que nos interesa finalmente es que, como las células no están en contacto directo con el ambiente, necesitan de aparatos, sistemas, tejidos que le aporten ese oxígeno necesario para llevar a cabo un proceso de respiración celular. Es que vamos a tener que generar este aparato respiratorio que esté ligado a este aparato cardiovascular que le permite el suministro constante de oxígeno y retirada de CO2. A partir de esto, entonces, tenemos que hablar de la organización general del sistema respiratorio. Entonces, cuando yo hablo del sistema respiratorio, voy a hablar de sus vías aéreas. Y cuando hablo de sus vías aéreas, entonces podemos clasificar estas vías en vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores. Las vías aéreas altas son consideradas en relación a la cavidad nasal o cavidad oral, dependiendo si es que somos respiradores bucales o nasales, pero iniciamos desde el viaje desde las narinas o los orificios de la cavidad nasal a la cavidad nasal, y de la cavidad nasal entonces nos trasladamos hacia la faringe, donde voy a encontrar la orofaringe, la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. En ese proceso entonces existe una estructura en la cual vamos a tener a la epiglotis, que va a permitir el paso del aire para que puedan ingresar a la vía aérea y no ir en dirección hacia el esófago. Entonces este aire inspirado entonces pasa ahora a la tráquea. Y la tráquea ya se consideraría una vía aérea baja. Ahora, por ubicación regional, las vías aéreas yo las podría clasificar entre vías aéreas intratorácicas y vías aéreas extratorácicas. Pues el caso de la tráquea es una estructura mixta porque porción de esta se encuentra en la región cervical y porción de esta ya ingresa a la cavidad torácica como tal. ¿Sí? Entonces, recordar que la tráquea se encuentra en la región mediasténica. Una vez entonces estamos en la tráquea de la región intratorácica, luego esto va a llegar a la región de la carina, la cual va a permitir la bifurcación de esta en la generación de más vías aéreas y las generaciones bronquiales. En el proceso, entonces, vamos a tener una serie de divisiones que van a ser aproximadamente 23, que van a permitir llegar desde un bronquio pulmonar, un bronquio segmentario, un bronquio lobar, uno segmentario, subsegmentario, las 10 generaciones de bronquios con cartílago, y luego la generación de bronquioles, que están desprovistos de estos. En el proceso, entonces, vamos a tener vías aéreas que son solo de conducción, porque estas vías lo único que permiten es el flujo de aire, de entrada o de salida, pero no hay intercambio gaseoso. Ya a partir de la generación 17 aproximadamente, a los bronquiolos les voy a ir anexando las unidades funcionales que son los alvéolos, y por tanto a esta región yo le llamaría vía aérea respiratoria o de intercambio. Una vez acá, entonces, cuando el aire tiene contacto con los alvéolos, entonces puede hacer los fenómenos de difusión y generar mecanismos de intercambio gaseoso. Así que ahí vamos a iniciar desde el bronquiolo respiratorio, el bronquiolo terminal y el saco alveolar. Bueno, además de estas estructuras, entonces nosotros necesitamos de estructuras anexas que nos ayuden a cumplir labores o funciones asociadas al sistema respiratorio. Dentro de ellos, entonces, vamos a tener al sistema de los senos. ¿Saben ustedes qué labor cumplen los senos paranasales? Humedecer el aire.
pero eso podría también estar ocurriendo en la cavidad nasal o a lo largo de la vía aérea. Lo mismo, humedecer, filtrar o calefaccionar pueden estar ocurriendo en la cavidad nasal como tal, sin necesidad per se de tener estos senos paranasales. Los senos paranasales se ubican en regiones específicas del cráneo, como senos paranasales frontales, esfenoidales, maxilares, con la finalidad de disminuir el peso específico de la estructura ósea. Entonces, de esa manera nuestra cabeza es menos pesada, lo que implica que tenemos que suministrar menor energía en la mantención del equilibrio de nuestra cabeza. Imagínense si nuestra cabeza fuera una estructura muy pesada, tendríamos que estarnos preocupando de hacia dónde se mueve nuestra cabeza y por lo tanto mantener nuestro equilibrio con mayor actividad muscular. Ahora, en el proceso, estos senos están recubiertos de una mucosa que obviamente también va a tener un grado de secreción. Y bajo ciertos mecanismos también puede generarse procesos inflamatorios o infecciosos que generen la acumulación de edema purulento en estas regiones. ¿Conocen alguna patología asociada a eso? La sinusitis, exacto. Además, tenemos la estructura de los pulmones, que son las estructuras del parénquima pulmonar que van a permitir justamente adosarse a las vías aéreas con la finalidad de generar estas estructuras de los sacos alveolares que permiten la relación con la estructura vascular y que permitirá entonces por defecto el intercambio gaseoso, y que estos pulmones están insertos dentro de la cavidad torácica. Entonces dentro de la región torácica tenemos el mediastino y los hemitórax izquierdo y derecho. Y estos hemitórax están separados o no están en contacto directo del pulmón con la caja torácica porque existen unas estructuras que se llaman pleuras. ¿Sí? Y estas pleuras vamos a tener dos hojas, una hoja que se llama pleura visceral, que va a estar en contacto directo con el pulmón, y una pleura que se va a llamar parietal, que va a estar en contacto con la caja torácica. ¿Qué es lo que va a permitir de que el pulmón no esté en contacto con el tórax? De esa forma se evita el roce o la fricción entre este y evitaría la potencial lesión del tejido pulmonar. Esta pleura va a tener un espacio intrapleural que usualmente tiene un líquido intrapleural y va a mantener una presión que es de carácter subatmosférica, o sea que tiene una cantidad de milímetros de mercurio un poco menor a los 760 que es el ambiente, que aproximadamente es unos 3 milímetros de mercurio menos. A eso tenemos que agregar a la caja torácica que permite la protección de la estructura del pulmón y el tórax en general, y a los músculos respiratorios que modifican la posición de la caja torácica y por tanto los cambios de presión. Así que vamos a ir revisando región por región para ir viendo los detalles que conforman la estructura del aparato respiratorio. Entonces, partamos por el inicio, partamos por la cavidad nasal. Entonces, cuando nosotros tenemos la cavidad nasal, vamos a encontrar un punto de entrada, que son las narinas o orificios nasales, en las cuales yo voy a tener estructuras de protección donde vamos a encontrar las vibrisas, que son estos vellos que están alrededor del orificio de entrada y que permiten una labor de filtro grueso de partículas de mayor tamaño, y que con el paso de los años van engrosándose, particularmente en los hombres, ¿sí? Para que después ustedes se acuerden y los recorten. El aire, entonces, una vez ingresa acá, ahora da paso a el ingreso a la cavidad nasal.
Y si ustedes se acuerdan, la cavidad nasal está constituida por una pared ósea, donde tengo un septo nasal, donde este septo nasal está conformado en su región anterior por un cartílago, que es el cartílago del septo nasal. Y luego en la parte posterior está constituido por una estructura ósea, que está conformada por... ¿Qué huesos conforman la estructura nasal? Recordatorio anatómico aquí. Ya, tenemos al vómer, al etmoides. Entonces tenemos la lámina perpendicular del etmoides y tenemos al vómer, que conforman la pared media, ¿cierto? Y dentro de las caras laterales vamos a tener a quienes, a los maxilares, ¿ok? Por posterior vamos a tener al esfenoide, vamos a tener al palatino, y estas estructuras entonces van a... Y nos falta uno, la concha nasal inferior, ¿cierto? Que es un hueso separado. Dentro de estas paredes, entonces vamos a encontrarnos con las conchas nasales, que se consideran como concha nasal superior, concha nasal media y concha nasal inferior. Toda esta cavidad nasal va a estar recubierta por una mucosa, y esta mucosa va a conformarse por tipos de epitelio, que vamos a denominar como epitelios olfatorios y epitelios respiratorios. En el caso de la región de la concha nasal superior, vamos a tener un epitelio olfatorio que se reconoce como una pituitaria amarilla. ¿Por qué destacamos este tipo de pituitaria? Porque esta pituitaria tiene ciertas características de que tiene un mayor grado de secreción de moco y están en contacto con el primer par craneal, específicamente con las células bipolares del olfato. Entonces, en esta región, las moléculas odorantes son moléculas químicas que son reconocidas por ciertos receptores específicos, que tenemos aproximadamente unos 1000 tipos de receptores para aroma. Vamos a ir reconociendo estas partículas que ingresan y podemos a partir de esto captar el sentido del olfato. ¿Sí? En el resto de la región de la cavidad nasal, ya sea en la pared medial y la pared lateral, y las conchas nasales medias e inferiores, vamos a tener otro tipo de epitelio, que es un epitelio respiratorio que está tapizado por una red un tejido altamente vascularizado, que va a cumplir más bien funciones de carácter de filtrar, humidificar y termorregular el aire. Entonces estos fenómenos que deben ocurrir constantemente van a estar ocurriendo gracias a este epitelio respiratorio o pituitaria roja, que está altamente vascularizada. Ahora la pregunta es, ¿por qué tener estas conchas nasales? ¿Qué utilidad tiene la conformación estructural de estas conchas nasales? ¿Tendrá alguna utilidad o simplemente ponemos estructuras óseas en la cavidad generando divisiones de esta? ¿Qué propósito tendrá el tener estos recovecos dentro de la cavidad nasal? Aumentar el área de contacto. Muy bien. Entonces, este flujo que podría pasar directamente desde las narinas a la coana, que es la región posterior de la cavidad nasal, o la salida de la región de la cavidad nasal con la faringe, va a permitir que el flujo sea turbulento y que
pase un mayor tiempo dentro de la cavidad nasal. Entonces, a través de este laberinto que se genera, el aire va a estar recirculando dentro de la cavidad nasal por un periodo mayor de tiempo y va a estar en contacto con este epitelio que va a ayudar en el proceso a termorregularse, filtrar y humidificarse. Así que el epitelio olfatorio, recordar de que vamos a tener en la región superior, vamos a tener acá a una serie de estructuras donde vamos a tener a las cápsulas olfatorias, a la glándula olfatoria de Bowman, que va a permitir la secreción, ¿sí? Y esta secreción entonces va a tener sustancias que va a tener agua, va a tener mucina. ¿Y para qué? Para dar una interfase de modo tal de que los cilios o estas estructuras de las células bipolares o células olfatorias puedan captar las moléculas odorantes, cosa que cuando la molécula odorante tenga contacto con la mucosa, se adhiera a esta y la molécula entonces ahora pueda moverse o difundir con mayor facilidad. Si es que el ambiente de contacto entre la célula bipolar y la cavidad nasal fuese aire, la probabilidad de que esta molécula se adhiriese a la célula bipolar sería más baja, ¿sí? Y es por eso que cuando ustedes están en contacto con aire seco y caliente, por ejemplo, se deshidratan las mucosas y también la capacidad del olfato se altera. ¿Qué otro rol tienen las glándulas olfatorias de Bowman? Entonces también van a formar o liberar inmunoglobulinas A, que son anticuerpos específicos que ayudan a la función inmunológica y de defensa de la estructura del epitelio olfatorio. ¿Sí? Además, entonces se secretan sustancias como las proteínas ligadoras de moléculas de olor, o OBP. Y aquí entonces vamos a encontrarnos una estructura que se va a conformar por una célula olfatoria, una bipolar, que capta las moléculas odorantes, tiene receptores específicos para esto, y va a hacer la transducción de una señal química a una señal neuroeléctrica que se va a comunicar ahora con el bulbo olfatorio y atravesando la lámina cribosa del etmoides, y se va a hacer sinapsis con estas células mitrales que van a conformar el primer par craneal, donde la célula susoma va a formar el bulbo y el axón va a formar el tracto olfatorio. Y entre medio de estas células vamos a tener células de sostén que le dan apoyo o soporte a la estructura de las células bipolares, también guardan relación con la nutrición, y células basales que van a estar en constante reposición de las células bipolares en el caso de que éstas perezcan. En contraste, vamos a tener el epitelio respiratorio, que va a estar constituida por células epiteliales, y este epitelio que se presenta acá tiene células epiteliales columnares y entre medio de estas vamos a tener células caliciformes. ¿Saben qué función tienen las células caliciformes? Secretar moco. Entonces, justamente, las células caliciformes van a generar una película acuosa y de mucina que también va a ayudar a la adherencia de partículas de calibre mayor o menor que se adocen a esta región, de modo tal de que ayuden a la función de filtrar. Ahora, este epitelio tiene una lámina basal y va a tener un tejido conjuntivo que está por debajo de este, el cual vamos a tener a su mucosa, el cual está altamente vascularizado. De esa forma, al estar altamente vascularizado, permitimos de que la temperatura de aire que ingrese
se termorregule lo más cercano a los 37 grados Celsius, que es la temperatura interna o corporal. Y al mismo tiempo, toda esta secreción mucosa va a ir agregando agua para humidificar la vía aérea, de modo tal de que cuando el aire ingrese no genera un efecto irritante sobre la vía aérea o el alveolo. ¿Por qué? Porque si es que este aire que ingresase hasta el alveolo llegase de manera seca, fría o con partículas, podrían generar procesos irritantes que podrían poner en riesgo la indemnidad de la estructura epitelial de neumocitos. Y a la vez también evita la formación de émbolos. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Dudas? ¿Consultas? Ya, excelente. Una vez que salimos de la cavidad nasal, a través de las regiones de las coanas, entonces damos inicio a su paso hacia la faringe, donde la faringe vamos a tener porciones, donde la porción superior es la nasofaringe, luego la orofaringe, que está en contacto con el istmo de las fauces, y luego la laringofaringe, que va a estar en contacto con esófago y con laringe, en relación a la epiglotis y la glotis. ¿Cuál es la función de esta estructura? Bueno, en esta estructura nos vamos a encontrar con ciertas formaciones linfoides, que son las tonsilas. Entonces, dentro de ellos vamos a tener tres pares, que son las tonsilas faringias, las tonsilas palatinas y las tonsilas linguales. Estos órganos linfoides, cuando se inflaman y se infectan, también adquieren ciertos nombres. ¿Han escuchado alguna problemática con esta, cuando se genera una tonsilitis? ¿Qué otro nombre puede adquirir? La amigdalitis, claro, y la adenoides, ¿ok? ¿Y la adenoides dónde, en relación a cuál está, y la amigdalitis en relación a cuál está? La adenoide, la tonsila faringe, perfecto, y la amigdalitis en las palatinas, exacto. Muy bien. Entonces, estas estructuras tienen, como órganos linfoides, están en contacto con la mucosa, y dentro de esta estructura entonces voy a tener siempre, son las presentadoras que van a estar en contacto, macrófagos, que van a presentar a un patógeno potencial y van a presentar un antígeno. Entonces, esta célula presentadora que presenta un antígeno, que es una porción o una sección específica de algún agente patógeno, una bacteria, virus, parásito, lo que fuese, se va a comunicar entonces con los linfocitos. Entonces eso va a generar que a través de los complejos de inmunohistocompatibilidad activen a linfocitos T, y estos linfocitos T pueden, por ejemplo, generar comunicación con linfocitos B, que ahora se comuniquen con estos macrófagos. De esta forma, entonces, los linfocitos B pueden pasar a ser células plasmáticas de memoria, que van a generar dímeros o inmunoglobulinas del tipo A. Y de esa manera vamos adquiriendo algún grado de inmunidad, activando a nuestro sistema inmune adaptativo. Entonces, justamente cuando hay procesos infecciosos, hay una sobrepoblación y potencialmente también una necrosis o muerte de estas células inmunológicas, que van generando edema, inflamación y un exudado purulento. Y
ese exudado purulento puede generar, por ejemplo, el signo de la amigdalitis. En el caso cuando las tonsilas palatinas se hipertrofian, entonces empiezan a ocupar lugar y generan congestión o disrupción del paso del aire desde la cavidad nasal hacia la faringe, y eso es lo que se conoce como adenoides, que es el proceso hipertrófico de esta estructura. Ya. Así que con eso ya más o menos tenemos claro qué es lo que permite la faringe. Tiene un rol de paso de aire desde la cavidad nasal hacia la laringe o desde la cavidad oral hacia la laringe, y en el proceso vamos a tener estructuras linfoides que van a tener un rol inmunológico de defensa en el proceso. Ahora, la laringe es una estructura compleja que está conformada por una serie de cartílagos, que son 9, vamos a tener cartílagos pares y cartílagos impares, donde tenemos a la epiglotis, tenemos a la tiroides, tenemos al cricoides, y acompañado a esto vamos a tener a los aritenoides y el resto de los cartílagos, que van a permitir, por un lado, generar un orificio de apertura, que es la glotis, y un cartílago elástico que tiene la capacidad de ser flexible y que genera cubre la glotis para que cuando los elementos sólidos o líquidos estén pasando desde la cavidad oral, bloqueen su paso hacia la laringe, evitando de que existan, por ejemplo, opciones de la vía aérea. En este proceso, además, vamos a tener estructuras que van a ser las cuerdas vocales y los pliegues vocales, que van a tener una labor que no es de carácter respiratoria como tal, pero sí tiene una labor anexa, que es los mecanismos de la fonación. Y a través de la musculatura que existe, vamos a permitir entonces que se puedan tensar estas cuerdas vocales, y en la posición cerrada, en relación al grado de tensión que éstas se sometan, podemos generar sonidos más graves o sonidos más agudos. Entre mayor sea la tensión que exista de las cuerdas vocales, la tonalidad va a tender a ser a un tono más agudo. En cambio, cuando la tensión de estas cuerdas sea menor, el sonido va a tender a ser más grave. Ahora, al mismo tiempo que estos músculos y la articulación porque las cuerdas vocales van entre los aritenoides y la tiroide, y los aritenoides pivotean en torno al cricoide, los músculos de la laringe van a permitir este grado de tensión de apertura de las cuerdas vocales para inspirar o expirar, o para hacer fonación. Pero yo puedo poner en tensión las cuerdas vocales también a través de mecanismos como son generar la extensión o la flexión cervical. Y por eso es que también hay técnicas de canto donde yo puedo generar falsetes, y yo, por ejemplo, cuando genero extensión del cuello, pongo en tensión la cuerda vocal y puedo lograr tonos más agudos. En cambio, cuando yo bajo el mentón, la tensión sobre la cuerda vocal tiende a disminuir y genera un vibrato o un tono más grave. Así que eso con relación a la laringe. Ahora, la laringe presenta ciertas diferencias entre la estructura de un adulto versus la estructura de un niño. ¿Cuáles son esas diferencias? Bueno, primero, la ubicación espacial de la laringe. Entonces, la laringe en los niños es de carácter más cefálica, está entre C3 y C4. En cambio, en un adulto se encuentra entre C4 y C5. Por otra parte, la epiglotis en el niño es más larga, rígida, con forma de U. ¿Y qué ventaja tiene esta epiglotis con la característica del ángulo que presenta y de la zona más estrecha del cricoide? Que en el caso del bebé, o particularmente del lactante,
va a tener una coordinación particular que permite respiración circular, de modo tal de que el bebé puede estar respirando y a la vez deglutiendo. Entonces, el bebé lacta y en el proceso respira. Este cambio de altura, de posición y de la epiglotis permite justamente un mecanismo que predispone o defiende a que la leche tenga menor probabilidad de ingresar a la vía aérea sin que el ciclo de la lactancia se corte. En cambio, si que tuviéramos la estructura madura de una laringe adulta, donde la posición de la epiglotis y la región fuese más baja, la probabilidad de que el ingreso de líquido llegase a la laringe sería mayor. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Que en el caso del niño, la estructura de la tiroides y de los cricoides tiende a ser más estrecha. ¿Y eso qué genera? Que cuando se generan procesos inflamatorios como laringitis, también esta puede generar un colapso más temprano y obviamente grave. ¿Por qué sería grave que presentáramos una laringitis en un lactante o en un niño menor? ¿Cuáles son los peligros de esto? Que como es vía aérea común, se genera una obstrucción de la laringe, un laringoespasmo, por ejemplo, y al generar un laringoespasmo, cierra la vía aérea superior, y al cerrar la vía aérea superior, no hay ventilación del todo, y si no hay ventilación del todo, entonces puedo caer en una insuficiencia respiratoria y en un paro respiratorio temprano. Entonces, ahí ojo con los procesos infecciosos de la laringe y las laringitis en los recién nacidos. Muy bien, llegamos a las vías aéreas bajas. Entonces, tengo aquí el árbol bronquial. Tengo la tráquea, tengo a nuestra amiga la carina, que es la bifurcación, y generamos las generaciones bronquiales. A partir de bronquios pulmonares, bronquios lobares, bronquios segmentarios y subsegmentarios para luego darle paso a bronquiolos hasta llegar a la región de los acinos pulmonares. Ok, ¿cómo se lleva a cabo este proceso? Bueno, este proceso se da a partir de ¿qué? De las capas germinales del endodermo, que van a conformar el epitelio de revestimiento de la vía aérea y de los sacos alveolares, y del mesodermo, que va a permitir la conformación estructural del tejido cartilaginoso, el de sostén y zona muscular. Entonces ya tenemos nuestras capas donde van a provenir nuestras células. En este proceso, entonces, la vía aérea o el sistema respiratorio se va a diferenciar del sistema digestivo porque se va a generar un divertículo laringotraqueal. Entonces, a partir de acá, a partir aproximadamente de la cuarta semana, vamos a generar la generación de este potencial sistema aparato respiratorio primitivo. A partir de esta cuarta a séptima semana, entonces, se genera esta comunicación laringotraqueal y luego vamos a llegar a la generación de la tráquea o una tráquea primitiva y la bifurcación de esta vía aérea en su primera división bronquial, dándole paso a la carina. Posteriormente, entonces, vamos a tener el proceso de la generación de los segmentos. Entonces, a partir de acá,
vamos a ir generando las diferentes divisiones bronquiales. Y en estas divisiones bronquiales, entonces vamos a ir formando bronquios principales, derecho e izquierdo, para cada pulmón, y luego bronquios lobares, que en el caso de la derecha vamos a tener 3, en el caso de la izquierda vamos a tener 2. Y a su vez, luego estos se van a dividir en bronquios segmentarios para dar paso a 10 bronquios al lado de la derecha y 9 o 8 bronquios segmentarios al lado izquierdo. Así que a partir de ahí el pulmón se va a ir generando en conjunto la vía aérea para formar estos 18 segmentos. Luego, entonces, vamos a dar paso a la fase pseudoganglionar, que ocurre aproximadamente entre la quinta y la 16ª semana. En este proceso vamos a estar formando diferentes generaciones de bronquios, hasta más o menos la 10ª generación, y luego generaciones de bronquiolos, que van a estar desprovistos de cartílago. Y en este proceso, entonces, vamos a ir generando también vasos sanguíneos que van a empezar a entrar en contacto próximamente con estas vías aéreas. A partir de acá, entonces, se da por concluido la formación de vías aéreas de conducción. Y luego, a partir de la fase canicular, de la 16 a la 26ª semana, vamos a tener la formación del acino respiratorio. Entonces, el acino respiratorio va a estar conformado por generaciones de la 17 a la 23. Que aquí, entonces, vamos a formar bronquiolos respiratorios. Entonces, estos sacos laminares, que van a ser futuros alvéolos, van a tener o van a entrar en contacto con capilares para formar la barrera alveolocapilar. Y luego, entonces, en la semana 26 a 36 tengo la fase sacular, donde ya voy a formar la unión entre los vasos sanguíneos y este acino para generar esta zona de intercambio gaseoso. Ahora, la maduración de este sistema respiratorio no acaba una vez que estamos en la etapa intrauterina, sino que continúa. Y esta fase continúa desde el recién nacido hasta aproximadamente los 10 años. Así que en esa fase existe una fase hiperplásica e hipertrófica, en la cual vamos a ir ganando mayor número de sacos alveolares y número de alvéolos para tener una mayor superficie de intercambio. Así que, viéndolo del aspecto embrionario, entonces partimos con la semana 3, semana 4, donde vamos a tener la generación de la tráquea y luego los bronquios. Luego vamos a ir generando las diferentes generaciones bronquiales, que tenemos la fase pseudoganglionar, donde vamos a ir conformando las vías aéreas de conducción, hasta que llegamos aproximadamente a los bronquiolos terminales. Una vez llegamos acá, entonces pasamos a la fase canalicular, donde vamos a conformar la vía aérea respiratoria. Entonces vamos a iniciar o dar paso a la conformación de la generación 17 hacia adelante, en donde vamos a tener los bronquiolos respiratorios. Posterior a eso, entonces la semana 25, 26, vamos a pasar a la fase sacular, donde iríamos a conformar las estructuras de los alvéolos y sacos alveolares y conductos alveolares, hasta llegar a hasta la generación 23 aproximadamente, y luego del recién, una vez que tengo al bebé de término, vamos a tener la conformación y la maduración de los sacos alveolares y el aumento del número y tamaño de estos mismos.
Cosa importante es que a partir de la semana 25 más o menos, vamos a dar inicio, pero de manera paulatina, a la formación de neumocitos tipo 2 y la conformación del surfactante pulmonar, en la cual ya este va a ser abundante o funcional desde del octavo mes de gestación hacia adelante. Previo a ello, la cantidad de surfactante pulmonar va a ser escaso. Y esto va a tener una consecuencia importante. Ahora, cuando hablamos de las vías aéreas respiratorias, entonces vamos a ver de que partimos con la generación 0, que es la tráquea, y vamos a llegar hasta la generación 23, que son los sacos alveolares. A nivel de la tráquea, entonces yo voy a tener un diámetro elevado y a medida que se divide en bronquios pulmonares y lobares, usualmente vamos a tener un aumento paulatino del área cross-seccional, del área transversal. ¿Por qué? Porque si bien cada división de bronquios tiende a ser de menor calibre que la generación anterior, la sumatoria de ellos, una al lado de la otra, tiende a tener un área mayor que la generación previa. ¿Se entendió eso? Entonces, a medida que pasamos de una generación, o de generación 0 a la generación 1, el diámetro disminuye, pero el área cross-seccional tiende a aumentar progresivamente. Esto es lo que intenta mostrar esta tabla. Ahora bien, esta regla usualmente se cumple, pero hay cierta excepción que ocurre entre la región de los bronquios lobares. ¿A qué se debe eso? Que la suma del área del bronquio lobar izquierdo y derecho es menor al área de la tráquea. Por lo tanto, cuando nosotros determinamos la velocidad del flujo está determinada por cuánto flujo hay en relación a un área cross-seccional determinada. Entonces, cuando estamos en la tráquea, la velocidad tiende a ser X, le vamos a poner un porcentaje, 100%, y hasta que llegamos a los bronquios segmentarios, entonces la velocidad tiende a ascender un poco y luego empieza a decrecer. ¿Por qué decrece? Porque el número total de divisiones de cada uno de los bronquios segmentarios va a generar un área cross-seccional o transversal mucho mayor a la anterior. Entonces, ya de la generación 3 hacia adelante, el área es superior y cada vez más superior. Y como el área crece, la velocidad tiende a disminuir. Hasta que llegamos a la generación 16-17, donde la velocidad va a tender a ser 0. Y esto es relevante. ¿Por qué? Porque ya de la generación 17 hasta la 23, yo tengo la zona de intercambio gaseoso. Por lo tanto, si yo quiero generar intercambio gaseoso y tengo el alveolo, el aire no puede estar transitando a velocidades elevadas, porque si es que está transitando a velocidades elevadas, es poco probable que yo pueda generar intercambio gaseoso. Por eso es que cuando llegamos ya de la generación 17 a la 23, la velocidad al ser 0, simplemente el gas se moviliza de estas generaciones a través de mecanismos de difusión, facilitando los mecanismos de transporte de este gas. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Ya. Ahora, relevancia entre la sexta a la décima generación es donde ocurre la mayor resistencia de la vía aérea. Así que cualquier mecanismo que estemos entre los bronquios y bronquiolos donde generemos modificaciones del diámetro de estos, van a generar un gran impacto sobre la resistencia. ¿Y qué pasa si es que aumenta la resistencia de la vía aérea? ¿A qué me refiero con generaciones bronquiales? Entonces, por ejemplo, la tráquea, generación 0. Bronquios pulmonares, generación 1. Bronquios lobares, generación 2. Bronquios segmentarios, generación 3. Y así me voy a los subsegmentarios y voy pasando a bronquios menores, luego paso a los bronquiolos
y luego llegó el bronquiolo respiratorio, que sería el 17, y luego llegó a lo saco alveolar, que sería el 23. Entonces, la generación es como el grado de división que existe en esta vía aérea, que acabamos de hablar en la embriogénesis. ¿Sí? Así que, cuando yo modifico la resistencia de la vía aérea, por defecto voy a alterar el flujo. Y esto se puede ver claramente en enfermedades como bronquitis o crisis asmáticas que afectan justamente a esta vía aérea, a esta región, a estas generaciones. Y eso que genera como impacto que alteren la capacidad ventilatoria, disminuyéndola y generando enfermedades o patologías de carácter obstructivas. Así que cuando nosotros vemos las divisiones de la vía aérea, la mayor resistencia ocurre en esta franja que está aquí en verde, entre bronquios y bronquiolos. Entonces parto desde la tráquea, generación 0, y termino en los sacos alveolares, que es la generación 23, y en el proceso entonces voy de bronquios principales, lobares, segmentarios y subsegmentarios, y en esta zona entonces hablo de las vías aéreas de conducción. En esa vía aérea de conducción, entonces como hasta que llegamos a la 16, no hay intercambio gaseoso. Entonces todo el aire que queda en esta zona, que son aproximadamente unos 150 ml, se denomina como espacio muerto anatómico. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros inspiremos o expiremos, el aire que queda en esta vía aérea respiratoria de conducción no realiza intercambio. Así que es como, comillas, aire perdido a la hora de hablar de difusión. Ese espacio muerto anatómico se calcula aproximadamente como 2 ml por kilo de peso. Ahora, desde la generación 17 hacia adelante hasta la 23, entonces yo sí tengo vías aéreas respiratorias que van a tener capacidad justamente de hacer difusión porque están anexadas a alvéolos. Y toda esa zona entonces es lo que vamos a denominar como acino respiratorio, porque van a estar en contacto con alvéolos y con capilares para generar el proceso de intercambio. La histología entonces a lo largo de la generación bronquial, sigando entonces a nivel de la tráquea tengo anillos en C, luego en los bronquios tengo placas circulares y luego a medida que vamos, las divisiones bronquiales se van generando parches. Y luego cuando ya llegamos a los bronquiolos ya están desprovistos de cartílago. No, el espacio muerto anatómico es todo el aire que queda en vías aéreas desprovistas de alvéolos. Entonces, todo el aire que pasa por acá, lo único que va a hacer es transitar. Pero como aquí yo no tengo alvéolos, sino que los alvéolos recién nacen o se adosan a partir de la generación 17, a partir de la generación 17 a la 23 es donde tengo la zona de intercambio. En la zona 0 a 16 es solamente zona de conducción. Por eso es que se denomina como espacio muerto anatómico, porque es aire que no intercambia. Así que, ¿qué es lo que puedo ver? Que, bueno, toda la vía de árbol bronquial va a estar provista de epitelio, que en uno va a ser pseudoestratificado y en el otro va a ser simple. Vamos a tener glándulas y células caliciformes para la secreción de moco, esencialmente en las generaciones bronquiales. Luego vamos a tener células ciliadas para generar esta cadena mucociliar para movilizar este moco. Vamos a tener glándulas a lo largo de toda la vía aérea bronquial. Vamos a tener cartílago hialino que va a estar presente hasta los bronquios. Y ya los bronquiolos están desprovistos de estos. Así que los bronquiolos son susceptibles al colapso porque no presentan cartílago. Toda la vía aérea en general de los bronquiolos
hasta los bronquiolos van a presentar músculo liso. ¿Para qué? Para regular el calibre de la vía aérea. Así que según la actividad que ellos reciban, pueden regular el calibre. Y vamos a presentar fibras elásticas a lo largo de toda la vía del árbol bronquial. Así que aquí yo les dejo un resumen de las generaciones, los diámetros, longitudes y áreas cross-seccionales que se encuentran a lo largo de toda la vía aérea. Esto se lo dejo como lectura. No nos vamos a tener mucho más en esto porque ya lo explicamos. Así que bueno, la histología del árbol bronquial nos muestra que vamos a presentar esta capa mucosa, submucosa, muscular y adventicia, la cual va a estar conformada por un epitelio, y ese epitelio va a ser un epitelio pseudoestratificado que va a tener un epitelio ciliado, entonces en tráquea y bronquios, y luego cuando ya llegamos a los bronquiolos va a tener un epitelio simple, columnar simple, y luego ya a nivel de los alvéolos va a ser un epitelio escamoso. Este epitelio ciliado entonces va a estar en relación a células caliciformes o glándulas que van a permitir la secreción de moco y que cumplen la labor de generar esta cadena mucociliar, que las moléculas o partículas se adhieran a este y los cilios puedan movilizar este moco de vías aéreas inferiores a vías aéreas superiores. El músculo liso entonces va a permitir la regulación del calibre o del tamaño de la vía aérea, y los cartílagos en regiones de tráquea y bronquios evita que la vía aérea pueda colapsar. Y a nivel ya de los alvéolos, entonces vamos a tener las células que son los neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, que van a conformar el surfactante pulmonar y van a estar en contacto con capilares para el intercambio gaseoso. Entonces, cuando vemos la tráquea, presentan anillos cartilaginosos, tienen una capa adventicia, una zona cartilaginosa, que es parte de la zona más externa, que tiene una porción posterior que está en contacto con el esófago, y esta región está desprovista de cartílago para que cuando se realice la deglución, el paso del alimento no genere lesiones del cartílago traqueal y que se pueda expandir en dirección a la tráquea del alimento. ¿Sí? Y aquí entonces, en vez de tener cartílago, vamos a tener una capa muscular. Y el epitelio va a estar provisto de células ciliadas y de células caliciformes para este mecanismo de defensa. Los bronquios entonces van a dividirse hasta las generaciones entre bronquios pulmonares, lobares, segmentarios o subsegmentarios. Se caracterizan por tener fibrocartílagos en placa que evitan el colapso de la vía aérea, presentar capas musculares de músculo liso que regulan el diámetro o el tamaño de la vía aérea, fibras elásticas que lo hacen distensibles, y una capa mucosa en la cual, como nombramos anteriormente, vamos a tener estos epitelios y células secretoras. Y de esta manera entonces vamos a generar los segmentos broncopulmonares. Entonces, el pulmón se divide en lobos, superior, medio e inferior, el caso del derecho, y en el caso del izquierdo, en uno superior y uno inferior, a través de las cisuras, horizontal y oblicua. A partir de esto, entonces, luego cada sección o lobo se va a subdividir en segmentos. Entonces, vamos a presentar que en el caso del pulmón derecho, lobo superior, vamos a presentar un
un segmento apical, anterior y posterior. Luego, a nivel del lobo medio, nos vamos a encontrar con segmentos y que se van a dividir en dos. Y luego, en el caso del inferior, vamos a tener el segmento superior y los basales, que va a ser anterior, posterior, medial y lateral, que nos van a dar entonces un total de 10 segmentos pulmonares. ¿Sí? En el caso de el pulmón izquierdo, pueden ser 8 o 9. ¿A qué se debe eso? A que en el lobo superior, primero, vamos a tener, usualmente puede ocurrir una fusión entre el apical y el anterior. Entonces ahí puede haber unos. Y segundo, a nivel del lobo inferior, también puede existir una fusión entre el anterior y el medial. Entonces por eso está esta variabilidad entre sujetos y entre pulmones. Y en vez de los segmentos medios, vamos a tener los lingulares que vendrían a cumplir, comillas, esta región homóloga a el lóbulo medio. Así que, ¿por qué es importante? Porque son regiones auscultables. Y cuando nosotros hacemos el examen físico torácico, entonces en la auscultación yo puedo ir escuchando, por ejemplo, la región apical, entonces por la zona supraclavicular, la zona, el segmento anterior o el segmento posterior, en caso del lobo superior. Luego puedo ir a la zona del lobo medio, entonces me voy a la zona medial o zona lateral, y luego en el izquierdo me puedo ir al lingular superior o lingular inferior. Y luego entonces me voy al lobo inferior y ahí puedo entonces ocultar a eh, los basales, entonces el basal anterior, medial, lateral y, eh, y posterior, y el basal superior. Entonces, como son zonas ocultables, yo puedo estar escuchando los ruidos respiratorios propios, como el murmullo pulmonar, que es el sonido en la ingreso o la entrada de aire, eh, o sonidos agregados, que serían sonidos que están asociados, por ejemplo, a broncoconstricciones o hipersecreciones bronquiales, o a infiltrado, por ejemplo, como los estertores. Así que aquí les dejo las imágenes para la auscultación de un buen examen físico. Así que eso. Ya. Los bronquiolos, entonces, son alrededor de más de 60.000 bronquiolos. Van desde los bronquiolos, en el caso de los bronquiolos, que son solo de conducción, van de la décima a la 16ª generación, porque luego cuando estamos en la 17 se les llama bronquiolos respiratorios porque se le anexan alvéolos. Están desprovistos de cartílago, presentan fibras de músculo liso que regulan el lumen y presentan grandes nodos linfáticos, secretan moco y generan ramificaciones que miden desde 1 milímetro hasta los 0,4 milímetros. Y justamente, por ejemplo, en el caso de la patología como el asma, se pueden generar alteraciones sobre el tono constrictor del músculo liso y de la secreción de la vía aérea, generando modificaciones del radio. Por lo tanto, el asma se caracteriza por ser una patología de carácter restrictiva, porque aumenta la resistencia del flujo aéreo, porque disminuye el radio o lumen de la vía aérea de los bronquiolos. Hasta acá, ¿qué tal? ¿Vamos bien? Ya.
O sea, las funciones de los segmentos en general es generar divisiones funcionales y estructurales, cosa que en caso de una infección, por ejemplo, normalmente sea el compromiso de esa región del parénquima de manera aislada. Entonces, si es que hay una alteración de la ventilación de ese segmento, normalmente como hay ciertos tabiques estructurales, fibrosos, separamos los segmentos unos de los otros, evitando que las infecciones sean tan rápidas, porque la infección tendría que subir a un área, a una generación más arriba y luego empezar a bajar. Ahora, desde el aspecto del examen físico, tiene la funcionalidad de generar el examen físico torácico, de ocultar cada segmento, cómo está ventilando este. Ya. Ahora, la inervación. La inervación va a estar dado por un sistema colinérgico y un sistema adrenérgico. Entonces, el sistema colinérgico, que va a estar dado esencialmente por el nervio vago, va a dar inervación aferente a la vía aérea a través de receptores M2 y M3, o sea, receptores muscarínicos. De esta manera, entonces, el, el sistema vagal eferente o motor va a permitir generar la regulación de la contracción del músculo liso. Por lo tanto, cuando yo estimulo el sistema colinérgico, promuevo la broncoconstricción, o también estimulo las glándulas para la secreción bronquial. Entonces, de esta manera, el sistema vagal o parasimpático, a través de acetilcolina y receptores muscarínicos, pueden estar estimulando la secreción o la contracción bronquial. ¿Sí? Ya. Ahora, además, tiene fibras de carácter aferente, que son fibras de adaptación rápida y adaptación lenta. ¿Por qué son importantes esas? Porque van a estar enviándonos información a nuestro centro respiratorio del nivel de distensión que pueda tener la vía aérea o el parénquima pulmonar, lo cual es relevante porque me podría estar, si es que yo realizase una inspiración muy elevada, la distensión del pulmón podría, si es que el proceso de aceleración es muy elevado, podría generar lesiones del parénquima pulmonar. Entonces, este feedback que va a tener a través de fibras aferentes puede regular mi ventilación y mi mecánica ventilatoria para que evitar que los flujos de entrada sean tan elevados que pongan en riesgo la indemnidad de la estructura pulmonar. Entonces, cuando vayamos a control ventilatorio, ahí nos tenemos que acordar de las fibras de adaptación rápida y lenta y del rol que tienen sobre este feedback de regulación de la mecánica ventilatoria. Y obviamente también vamos a tener fibras C, que son fibras amielínicas, que conducen dolor y tienen receptores polimodales que son susceptibles a los estímulos, por ejemplo, irritantes. Entonces, cada vez que hay alguna molécula irritante o algún parásito o algo que genera un fenómeno inflamatorio, como por ejemplo el humo de cigarro, va a ser captado por estas fibras y va a estar comunicándose con reflejos vagovagales, que pueden, por ejemplo, estar estimulando los mecanismos de broncoconstricción o hipersecreción o incluso mecanismos como la tos. Ahora, las células inflamatorias van a estar en comunicación en relación a esto y también van a generar mediadores químicos que van a regular la actividad broncoconstrictora. En contraste, tenemos al sistema adrenérgico, donde vamos a tener al sistema nervioso simpático con la liberación de noradrenalina. Cabe mencionar de que el pulmón tiene muy pocos receptores alfa-adrenérgicos, por lo tanto es poco susceptible a la función simpática.
pero sí el músculo liso presenta una importante cantidad de receptores beta 2. Por lo tanto, ¿qué es lo relevante de esto? Que cuando se activa el sistema adrenérgico o simpático, vamos a liberar adrenalina. Y ustedes, si se acuerdan, la adrenalina sí tiene una alta afinidad con receptores beta 2. Y el receptor beta 2, ¿qué es lo que hace? Relaja el músculo liso, porque a través de proteína G inhibe finalmente en el músculo liso la secreción de calcio. Así que broncodilata. Cada vez que ustedes hacen ejercicio, se libera adrenalina y la adrenalina estimula la dilatación del bronquio para que la ventilación sea mucho más fácil. Anexado a eso, ustedes tienen un sistema que es no adrenérgico, no colinérgico, donde vamos a tener un sistema inhibitorio, un INAC, y un sistema excitatorio. Entonces, en el caso de el sistema excitatorio, vamos a tener a la sustancia P, a la neurosina o el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que son liberados a través de diferentes células que se encuentran acá y promueven justamente la broncoconstricción. Entonces, por ejemplo, ante mecanismos de irritación yo puedo o dolor, puedo liberar estas sustancias y genero broncoconstricción. En contraste, yo puedo liberar óxido nítrico o péptido, el BIP, que lo que realiza es una relajación del músculo liso. Así que de esta manera podemos regular la función de la vía aérea y el compromiso funcional de esta. ¿Qué es la NKA? La neurosina A. Ya. Así que tomémonos un break, hagamos un descanso. Ok.